Juan Ignacio Castien. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de que nos volvamos a ver. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Bueno, eres el director del máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Ya has estado en el Café de la Lluvia en otras ocasiones. Sí, Y dos hoy nos vas a veces. hablar de neocolonialismo en África. Un tema que tiene un montón de aristas. Hombre, pues sí, la verdad es que tiene muchísimas. Bueno, el término neocolonialismo no solamente se aplica a África, sino que realmente se aplicaría a otras muchas partes del mundo. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, sí está muy candente en el caso de África, sobre todo por todos estos acontecimientos que se vienen sucediendo en los dos últimos años, que es esta cadena de golpes de Estado que se está dando, bueno, en antiguas colonias francesas, en lo que se llama la francofonía, y claro, que está suponiendo casi, digamos, la quiebra del antiguo imperio neocolonial francés, que parece que se está derrumbando a ojos vista. Eso Si, realmente es muy interesante, ¿no? si te parece, por aclarar conceptos, para que también Sí, los oyentes lo sepan, ¿qué diferencias hay entre el colonialismo y el neocolonialismo? ¿No? Porque sí. parece que se solapan. Hombre, la diferencia fundamental es que en el caso del colonialismo hay una dominación política directa. O sea, pues por ejemplo, estos países africanos, pues hasta hace 60 años eran colonias, o sea, y estaban, no eran estados independientes. O sea, no estaban en la ONU, no tenían una bandera, no tenían un gobierno, no tenían embajadores, no tenían himno, sino que estaban ocupados por la administración y por el ejército francés, o en otro caso británico, o español, o el que fuera. Entonces, bueno, la situación colonial clásica implica una subordinación política más o menos dura o más o menos acentuada. Pero en el caso del neocolonialismo, claro, es un concepto un poco irónico incluso, porque lo que te quiere decir es que aunque se ha producido el acceso a la independencia formal, y aunque ahora estos países tienen todos los atributos formales de la soberanía, o sea, son países que están en la ONU, que firman tratados, que tienen presidentes, que hacen visitas, etcétera, pues visitas internacionales, que tienen sus embajadas y demás, pues que sin embargo no gozan de una independencia plena, pues en el sentido de que ya sea política, sobre todo económicamente o culturalmente, siguen subordinados a las antiguas metrópolis. De tal modo que la independencia no ha sido plena, sino que ha sido parcial. Eso es lo que más o menos implica el término neocolonialismo o semicolonialismo, ¿no? Como lo podemos denominar. Implica que realmente la descolonización se ha dado, pero no plenamente, ¿no? Que quedan algunos escalones por ascender. Dentro de la economía global que estamos Sí, inmersos, ¿qué papel juegan los países que están bajo, no sé si decir el yugo, bajo la batuta del sí. neocolonialismo? Hombre, pues básicamente lo que se encuentran es en lo que se llama clásicamente una posición periférica. O sea, tú puedes pensar el mundo, que eso ya son esquemas muy antiguos, pero yo creo que son útiles, pues en términos como de un centro y una periferia. Habría un centro que sería los países desarrollados. Esto ya lo ha cambiado, ahora vamos a ver, pero bueno, serían fundamentalmente Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Y luego habría pues una periferia de antiguas colonias, donde estaría por bueno, Latinoamérica, África, una gran parte de Asia, que estarían subordinados económicamente, en el sentido de que, bueno, pues el modelo más clásico, que eso, bueno, ya esto ha sido superado, era que fundamentalmente pues producían materias primas a bajo coste y a cambio pues recibían productos industriales elaborados a partir de sus propias materias primas, pero que ellos muchas veces no podían elaborar porque no tenían la industria suficiente, ¿no? Entonces había una subordinación económica y en muchos casos una explotación, en el sentido de que los términos de intercambio pues eran desiguales y de que, por ejemplo, a lo mejor la mano de obra era mucho más barata en la periferia que en el centro o que los recursos mineros, por ejemplo, pues eran expoliados por multinacionales a cambio pues, de unas regalías para el Estado muy limitadas, ¿no? Eso es un poco lo que es el concepto más clásico. Esto luego ha ido cambiando, ¿por qué? Porque se ha producido también una industrialización de la periferia, en parte de manera autónoma y también porque ha habido todo lo que se llama la deslocalización. Entonces, bueno, pues justamente como la mano de obra es más barata, pues se han instalado empresas
industriales, pues en los países, digamos, de lo que se llama el sur. Y entonces, bueno, pues esto ha cambiado un poco los términos, pero también muchas veces se puede hablar también aquí de una dependencia, porque a lo mejor dentro de lo que es todo el proceso industrial, pues aquellas partes del proceso que implican más producción intensiva en mano de obra, con mano de obra mal pagada, pues se hacen en países de la periferia, por ejemplo, la industria textil, ¿no? Pues hay fábricas en Bangladesh y por ahí, ¿no? Que pagan poquísimo. Y luego las partes a lo mejor más de diseño o que exigen una mayor tecnología, pues están en los países del norte. Por lo tanto, sigue habiendo una distribución desigual del trabajo y unos flujos económicos que digamos que favorecen en conjunto a los países centrales, ¿no? Eso es lo que implicaría este concepto, digamos, de neocolonialismo económico. Y esto, perdóname, ¿le viene bien al capitalismo? O sea, ¿este sistema alimenta el capitalismo? ¿Le viene bien? ¿Cómo Bueno, es depende, esto? depende. Hombre, al principio uno puede decir que sí, evidentemente, pero claro, es un poco lo que luego se puede discutir. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, claro, también este sistema pues, lo que puede implicar es un empobrecimiento de la periferia, de países que no se desarrolla lo suficiente. Entonces, eso, tomado el capitalismo como sistema global, pues también, claro, implica al final pues que hay menos demanda, menos producción, etcétera, ¿no? Eso sería un poco el debate, ¿no? Que incluso en términos del mismo, digamos, desarrollo de la lógica capitalista, pues este tipo de relaciones rapaces, por decirlo así, que muchas veces son rapaces, ¿no? Y que se basan en alianzas pues con gobiernos corruptos, dictatoriales, etcétera, como ha sido lo característico en África, pues bueno, permite que ciertas empresas hagan grandes beneficios, evidentemente, pero en términos de la lógica del sistema global, pues a lo mejor ya no está tan claro. Eh, Eso es un poco, yo creo que un debate que es muy interesante para plantear, ¿no? Porque entonces eso querría decir que incluso, en términos incluso ya propios del sistema capitalista, pues este sistema colonial en el fondo puede ser visto como una rémora para el propio desarrollo del capitalista. Hay un montón de países en esta situación, en Sí. África. ¿Cómo se articulan estos países? Es decir, ¿quiénes gobiernan? ¿Qué tipo de gente gobierna? ¿Y cómo es esta cadena con los países del orbe occidental? De contactos, de relación. Hombre, claro, la situación tampoco es homogénea, te quiero decir que lo que se ha ocurrido en África, sobre todo en África, digamos, subsahariana, hay un fenómeno que yo creo que es muy positivo, que de 30 años para acá ha habido una ola democratizadora. O sea, los antiguos gobiernos que eran muy dictatoriales, pues en parte han sido derribados, o en parte incluso, aunque han seguido las viejas familias dictatoriales, ¿no? Pues han tenido que ceder y ceder ciertos espacios a la oposición, permitir que haya un cierto pluripartidismo, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues ha habido una cierta apertura del sistema. Eso está claro, ¿no? Pero más allá de eso, de que evidentemente está muy bien que haya una democratización, ya haya una mayor participación, digamos, de la gente, pues hay otro problema, que es que se está en gran medida como encajonado dentro del mercado internacional. O sea, por la propia estructura del mercado internacional, tú muchas veces lo que estás es condenado a ser un exportador de ciertos productos primarios, ¿no? Y luego pues tendrás un gobierno mejor o peor, pero es que tienes muy poco margen de maniobra, ¿no? Porque depende de productos que a lo mejor encima tienes que competir con muchos, como son muchos productos agrícolas, yo que sé, café, cacao, eso se produce en no sé cuántos sitios del mundo, ¿no? Y con precios que a veces pueden ir bien, pero otras veces pueden ir mal. Por lo tanto, realmente estás totalmente supeditado a los vaivenes del comercio internacional de unos cuantos productos, porque no tienes una economía diversificada. Si tú produces muchas cosas, pues si una cosa en un momento dado te va mal, pues bueno, puedes producir, te puede basar más en otras. Pero si tienes una especie de sistema de monocultivo, ¿no? Pues la cosa es más complicada, porque como empiece la cosa a ir mal, pues se te pone muy difícil. E incluso aunque vaya bien, pues muchas veces lo que sacas tampoco es tanto. Y entonces tampoco te permite pues ir acumulando recursos para industrializarte y para desarrollarte, sino que te quedas como estancado, pues en una especie de nivel más bien bajo, ¿no? De ir tirando, ¿no? Como están muchos países africanos, que bueno, tiran, más o menos se mantienen, pero no despegan, ¿no? No despegan porque es que no,
digamos, la propia forma en que están insertados dentro del mercado internacional se lo impide, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es cómo salir de eso. Claro, justo eso te iba a preguntar. ¿Los dirigentes de esos países hacen por o intentan por que su pueblo salga de esta situación? Hombre, sí. O conviven bien con el sistema en el que están ahora mismo metidos, ¿no? Porque claro, esta es una de las claves, entiendo. Hombre, sí, por una parte es verdad que hay algunos países que son casi como cortijos, ¿no? De familias, ¿no? Bueno, puede ser el caso de Guinea Ecuatorial, ¿no? O Gabón, que acaban de derrocar al presidente, que era una dinastía que lleva 60 años, ¿no? Hay otros cuantos que son así, pero es que digamos que no es algo que dependa únicamente incluso de las buenas intenciones o de las capacidades de un determinado líder político, ¿no? Que lo ha habido. Es que, claro, también la solución pasaría por una mayor integración africana, ¿no? Por ir creando un bloque económico, porque, por ejemplo, un problema fundamental de los países africanos es que tienen muy poco comercio entre ellos, comparativamente, ¿no? Lo cual es muy llamativo. Claro, el comercio es sobre todo con Occidente, pero a lo mejor países que son vecinos, que uno podría decir, bueno, pues podrían acabar desarrollando economías complementarias, tampoco tienen apenas relación comercial porque están totalmente orientados hacia afuera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un problema. Entonces, en la medida que se vaya creando una mayor integración, se pudiera crear una mayor integración económica, ¿no? Y crear unos bloques económicos ya con un conjunto importante de población, porque hay muchos países que son minúsculos, ¿no? Y otros no, otros evidentemente como Nigeria son inmensos, ¿no? Pero, y hubiera pues un poco un proceso pues parecido incluso al que se ha dado en Europa o al que se ha dado en Latinoamérica, pues eso sí te dotaría de una mayor autonomía, incluso a la hora de negociar precios, a la hora de negociar créditos, etcétera, ¿no? Pero claro, justamente es un proceso muy difícil, también porque, claro, lo que ocurre es que las élites gobernantes de cada país, pues tampoco tienen demasiado interés en ceder poder a una instancia supranacional. Entonces, claro, eso también es un problema que se da. Entonces, mucha gente pues está, yo creo que mejor como está ahora, ¿no? A ello le va muy bien. Y entonces, bueno, en ese sentido, claro, lo que hay es una especie como de malvivir, ¿no? Ya instalado, ¿no? De ir tirando, ¿no? Pero es muy difícil superar eso también por la propia cuestión de la moneda. Por ejemplo, una gran parte de los países antiguas colonias francesas funcionan con lo que se llama el franco CFA, que tiene un tipo de cambio fijo con el euro. Eso, bueno, tiene un lado positivo, que es que te da una estabilidad. Evidentemente, ante tensiones de inflacionarias, ante devaluaciones de tu moneda. Pero claro, también es un cepo que te ata, porque son economías muy distintas y son economías muy distintas de la europea. Entonces, a lo mejor si tuviera unos cambios, unos tipos de cambio más flexibles, pues le podrían sacar mayor partido, ¿no? Entonces, claro, también en ese sentido es que están como muy encajonados. ¿Hay algún país en los últimos años de África que haya conseguido una independencia económica de Occidente? Uno de los países que ha sido que había sido colonia y ya no lo es dentro Sí. de África, ¿no? ¿Alguno de estos países que ha evolucionado de manera favorable para él mismo, Hombre, para sus intereses? parcialmente Sudáfrica, pero claro, Sudáfrica es un caso muy particular porque es un país con unas enormes riquezas mineras y es un país que tiene un cierto grado de industrialización y entonces, bueno, y es un país que, bueno, que tiene un desarrollo tecnológico, ¿no? Y de hecho, bueno, pues Sudáfrica es una especie como de pequeño gigante regional, ¿no? Y por eso también juega ese papel los BRICS y todo eso, ¿no? Nigeria hasta un cierto punto, pero el problema que tiene Nigeria es que es un país con unos problemas internos muy graves de gobernanza, ¿no? Tiene muchísima delincuencia, tiene el problema del terrorismo, ¿no? De justamente Boko Haram y otros grupos. Entonces es un país un poco ingobernable, ¿no? Entonces sí, hay progresos relativos, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Luego, bueno, ahora, claro, ha entrado China. China cambia mucho la ecuación, porque, claro, la vieja situación de dependencia neocolonial con respecto a Francia o Gran Bretaña ahora cambia porque entra otro actor, que es China. Y entonces, bueno, pues China tiene una política que es en gran medida, entre comillas, generosa, de soltar mucho dinero para hacer infraestructuras, ¿no? Que eso incluso les está planteando un problema a los chinos porque es que se han gastado mucho dinero y no está tan claro que lo vayan a recuperar, ¿no? A medio plazo, ¿no?
Pero bueno, ellos han tenido esa política, un poco de abrir camino, ¿no? Eso evidentemente pues les ha granjeado simpatías entre mucha gente, les ha dado una influencia económica, y es verdad que a los países africanos, por ejemplo, ahora les permite elegir. Claro, porque antes la relación con el mundo occidental y sobre todo con la antigua potencia colonial era como de lo tomas o lo dejas, ¿no? Y ahora no, ahora puedes decir, bueno, pues si Francia no me da lo que quiero, pues me voy con China, o me voy con Rusia. Entonces, claro, en ese sentido tienen ya un mayor margen, ¿no? A la hora de hacer negocios, por ejemplo, ¿no? Eso por el lado positivo, claro, por el lado negativo es que también, claro, se van a ver involucrados o se están ya viendo involucrados en esa especie de nueva guerra fría que se está dando. No sabemos un poco qué va a ocurrir, pero claro, ya el Sahel es una especie de nuevo campo de batalla, ¿no? Claro, y como ya estaba el campo de batalla que era Ucrania, hay un campo de batalla que, bueno, que puede estallar en un momento dado, que es el de Taiwán. Eso, bueno, si estalla puede ser durísimo, ¿no? Está Oriente Medio, que se ha reabierto ahora de manera espectacular. Y claro, y hay un campo de batalla que es el Sahel. Y entonces, claro, ahí hay, hay mucho que cortar allí porque es una guerra, digamos, entre las potencias, ¿no? Entre la potencia emergente, que es China, y las potencias occidentales, que, bueno, que intentan retener parte de lo que tienen. Y ya veremos cómo acaba. Mira, de hecho nos preguntaban en el chat que tenían interés en el cambio entre las relaciones con Europa a las relaciones que están teniendo con China y Rusia, ¿no? África, en este Sí. caso, ese interés, claro, y las acabas de comentar justo ahora mismo, ¿no? ¿Cómo se produce este proceso? Han sido los pasos para que Rusia y China se introduzcan en África? Claro, realmente estaban ya de hace mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, desde las independencias, pues ya hubo todo un conjunto de regímenes que se inclinaron hacia Rusia o hacia China, ¿no? China incluso, fíjate, desde los años 60 empieza a tener una cierta presencia en África, pues por ejemplo a través de Tanzania, ¿no? El gobierno de Tanzania, que era un gobierno muy de izquierdas, con Nyerere, pues tenía un cierto feeling con la China de Mao y, bueno, pues por ejemplo, algo que se empezó a difundir por África eran las locomotoras chinas, que eran unas locomotoras de carbón, un poco como decimonónicas, pero que funcionaban bien allí porque eran baratas y además China tiene muchísimo carbón, ¿no? Entonces es algo que se popularizó en África, ¿no? La locomotora Mao, que se llamaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, claro, la China de hace 60 años, pues evidentemente no tenía el potencial económico que tiene la de ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues su influencia no podía dejar de ser limitada, pero sí apoyó movimientos guerrilleros, sí tenía ciertos acuerdos comerciales, etcétera, ¿no? Con la URSS de aquella época pasaba lo mismo, ¿no? Lo mismo que con Cuba. Claro, Cuba ha tenido una presencia enorme en Angola y Mozambique, ¿no? Y todavía la tiene, o sea, todavía tiene lazos muy estrechos con los países en los que durante la Guerra Fría combatió, ¿no? Y envió tropas. Entonces, bueno, pues ahí por lo menos ya existía una base, ¿no? Y claro, lo que ha cambiado sobre todo es el desarrollo espectacular de China como potencia emergente, que es lo que ha cambiado totalmente la geopolítica mundial, ¿no? Porque, claro, China ha conseguido algo que nunca consiguió la URSS, ¿no? Porque la URSS, evidentemente, pues era una potencia militar tremenda, ¿no? Tuvo un desarrollo industrial y tecnológico enorme, tenía un imperio, ¿no? Y era la cabeza de un movimiento ideológico, pero nunca tuvo una economía capaz de competir con la occidental. O sea, las mercancías soviéticas no inundaban las tiendas de Europa, porque la URSS producía de todo, es verdad que fabricaban de todo, pero lo que fabricaban en general era de peor calidad y más caro. Entonces, bueno, para el mercado interior les podía valer, pero no eran competitivos a nivel internacional. Mientras que China sí. Entonces, China, claro, es que ha ido disputando mercados y ha ido entrando en todas partes. Y entonces, bueno, claro, es como una especie de tsunami. Lo que pasa es que, claro, que hasta ahora este tsunami ha sido económico, pero esto ya está cambiando, porque ya, si tú quieres ser ya una gran potencia, no te vale con el desarrollo económico, tienes que tener un peso político y militar. Entonces ya China tiene mucho interés en tener bases militares en África. Tiene una en Djibouti y quiere tener más. Lo que pasa es que por ahora no le han dejado, pero ya veremos. Y la URSS, bueno, Rusia está, evidentemente, está metida militarmente en África a través, no directamente del ejército ruso, pero sí de lo que era el antiguo grupo Wagner, ¿no? Pues evidentemente que es una compañía privada, pero que actuaba de parte, por decirlo así, del Estado ruso, y evidentemente pues ahí ha habido, o sea, miles de combatientes rusos.
Mira, de hecho, también nos comentan en el chat que ayer hablaba una periodista de Burkina, donde Sí, acaban de echar a los soldados franceses y que están las tropas rusas. Que sí. los franceses solo están a lo militar y los rusos, aparte de defensa contra el terrorismo, ayudaban al progreso. Esto nos comenta, ¿se da esto en más países? Sí, hombre, es que, bueno, es un poco, por decirlo así, una política buenrollista, ¿no? También como de China, ¿no? De que, bueno, hacemos cosas. Entonces, bueno, pues ayudamos a hacer una carretera, conseguir un hospital y tal, ¿no? Es una forma de ganarse a la gente, ¿no? Justamente, claro, la política un poco de Francia, sobre todo, era que, bueno, como somos los que mandamos aquí, ¿no? Pues tenemos una lógica como muy depredadora, ¿no? De que hacemos acuerdos con el dictador de turno, sacamos lo que haya que sacar y nos lavamos las manos, ¿no? Entonces, claro, ahora también en la medida que la cosa que hay competencia, ¿no? Y que la cosa es más complicada, pues igual ellos tengan que empezar a variar un poco, ¿no? Y empezar a tener una política, digamos, más amigable o más friendly, ¿no? Y menos directamente expoliadora, ¿no? Pero digamos que es un poco, es la lógica siempre entre el soft power, ¿no? Entre este poder blando que ha utilizado muy bien China, ¿no? Y lo otro que era como una política como más tradicional, ¿no? De apoyo al dictador, envío tropas en un momento dado, etcétera. Una política colonial más dura, ¿no? China por ahora no lo ha hecho porque claro, tampoco podía. Vete tú a saber si algún día lo puede hacer y empieza a tener tropas en varios países africanos y ya a lo mejor se empieza a comportar de un modo un poco distinto, ¿no? Pero por ahora no, claro. En el tema de, bueno, de los grupos terroristas, muchos de ellos vinculados al fanatismo, ¿no? Religioso, Sí, ¿esto cómo lo gestionan estos fuerzas que están detrás de los países? Es decir, claro. los países patrones, ¿no? Por así decirlo. ¿Esto Y cómo lo claro, gestionan? claro, lo que bueno, lo que ha habido es lo que ya ha sido la gran queja en varios países del Sahel ha sido, digamos, el fracaso de los estados y de las fuerzas del orden en la lucha contra el yihadismo, ¿no? Y también de las fuerzas francesas, ¿no? De las misiones francesas que han tenido se ha considerado que han tenido un éxito limitado, ¿no? Frente al yihadismo que se ha ido extendiendo. Y entonces también, claro, se ve a los rusos, pues como una fuerza militar más potente, ¿no? Que sería, en principio, capaz de frenarles, ¿no? Porque en gran medida una gran parte de la cadena de golpes de Estado tiene que ver con eso, con el descontento ante la inoperancia del Estado frente a los yihadistas. Entonces, bueno, eso es parte un poco de todo este proceso de cambio que se está dando, ¿no? ¿Qué puntos calientes ahora, ya has comentado, pero bueno, para hacer así un esquema mental, ¿no? ¿Qué puntos calientes hay ahora mismo en África? Que tenemos que estar atentos. El Sahel, Sí, bueno, el Sahel fundamentalmente, pero claro, porque hemos tenido el golpe en Níger este verano, que se llegó a amenazar con una intervención por parte de Nigeria, ¿no? Que luego recularon, pero bueno, hay un bloqueo económico contra Níger, lo cual es muy grave también, porque claro, como Níger es un país pobre donde la gente vive de la remesa de los emigrantes, ¿no? Entonces, claro, pues a saber cómo acaba, ¿no? Luego ha habido, bueno, y luego hemos tenido Mali y Burkina Faso, ¿no? Entonces, incluso se ha formado una especie de alianza militar entre estos tres países, ¿no? Regido por juntas militares, que han empezado a adoptar una retórica, por lo menos retórica, como muy contra el colonialismo francés, ¿no? Y a tener como unas actitudes como muy amigables, bueno, muy, muy amigables hacia Rusia, sobre todo, ¿no? Entonces, claro, esto ya veremos en qué puede acabar, ¿no? Que eso pueda acabar en una guerra regional y tal, no sé, es muy complicado, ¿no? Pero evidentemente ahí hay un conflicto muy duro, ¿no? Y entonces sí, esa es una región que está evidentemente muy, siempre muy candente. Bueno, hay una guerra civil en curso en Sudán, muy sangrienta, ¿no? Luego está el conflicto que sigue en Etiopía, aunque ahora está más apagado, ¿no? Con la cuestión sobre todo de la región del Tigre. Y luego, bueno, pues está, bueno, por ejemplo, la cuestión también del yihadismo, que es, bueno, en Somalia, evidentemente, pero Somalia siempre, desde hace 30 años, siempre está en una situación muy dura. Y luego, bueno, pues el yihadismo que se ha ido extendiendo hasta, por ejemplo, Mozambique, ¿no? En Mozambique hay un conflicto violento también con grupos yihadistas en el norte del país. Entonces, bueno, hay una, bueno, y luego el Congo, evidentemente, claro, el Congo pero que el Congo ya son 30 años casi de conflicto y no tiene pinta de acabar. Son esos conflictos que se eternizan porque ningún bando tiene capacidad plena para acabar con el otro, ¿no?
Entonces, bueno, pues tienen como altas y bajas. Hay épocas en que la cosa está más tranquila y hay épocas en que de repente se producen picos, ¿no? Muy violentos, muy sangrientos. Luego se llega a un cierto acuerdo y luego, bueno, baja, ¿no? Y luego puede subir, ¿no? Es una situación muy clásica de África, ¿no? Las guerras larguísimas, que son sobre todo guerras civiles localizadas en determinadas partes del territorio, ¿no? Donde luego hay intervención, evidentemente, de otras potencias, ¿no? De otros países. Pero son más que conflictos entre países directamente, son conflictos en determinadas regiones, donde luego intervienen distintos gobiernos. El origen de estos conflictos, conflictos internos, Sí. ¿de dónde radica? ¿Qué culpa de esto o responsabilidad tienen los procesos coloniales? A ver, si hay una culpa, bueno, por decirlo así, ¿no? Si lo queremos O entender. responsabilidad o... Sí, en términos morales, ¿no? Hombre, pues es que, claro, es muy complejo, ¿no? Porque, en primer lugar, claro, los estados poscoloniales, pues son estados que son las antiguas colonias que se independizaron sobre la base de fronteras que, bueno, un tanto artificiosas. Luego eso es un problema. Entonces, muchas veces, bueno, pues dentro de cada estado pues hay una diversidad étnica, ¿no? Y no es que sea simplemente, "Buah, que son como los viejos conflictos ancestrales". Es algo nuevo, en cierta manera, ¿no? Lo que hay muchas veces es una lucha por el control del Estado. No exactamente entre etnias, sino entre grupos políticos que tienen una base étnica. Mm. Hay tal político que, bueno, pues es de esta etnia y tiene sus redes clientelistas y se apoyan estos y en los otros y quiere, pues, tener una parte del control del Estado o controlar determinadas minas o determinados recursos, ¿no? O sea, es una especie de pelea por el botín, ¿no? Eso es algo que es clave y que, bueno, tiene que ver también con la propia debilidad de los estados, porque los estados que se independizan, pues son estados de una debilidad tremenda, ¿no? Donde es que no, el momento que se independizan es que casi no había universitarios. O sea, quiero decir que es que los que tenían carrera universitaria eran cuatro, ¿no? Y, por ejemplo, cuadros, pues para formar una administración de funcionarios y tal, pues había pocos. Y el Estado era muy débil, no tenía recursos incluso para tener una buena policía, un buen ejército, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues el Estado no es capaz tampoco de controlar plenamente el país, lo controla muy imperfectamente. Y en ese sentido, pues es fácil que en un momento dado alguien en una determinada región se independice. Porque dice, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo vincularme con el Estado? Si no sea que hay una mina o hay algo, pues monto una milicia, la exploto y vendo directamente lo que haya que vender. Y bueno, pues en ese sentido, los Estados muchas veces pues, han tenido una cierta tendencia a la disgregación. Pero disgregación que viene de su propia debilidad interna, ¿no? Que no les permitía controlar plenamente su territorio y no podían tampoco encuadrar plenamente a su población. Claro, eso sí se puede considerar también una herencia en gran medida del colonialismo, ¿no? Bueno, de un poco. Y luego también, evidentemente, pues muchas veces, pues al final los conflictos geopolíticos, ¿no? O entre multinacionales, pues a veces, pues bueno, unos apoyan a uno, otros apoyan a otros, ¿no? Y muchas veces, claro, al final la población es tomada un poco como rehén, ¿no? Bueno, el caso más claro es el conflicto de los Grandes Lagos, ¿no? Que es muy antiguo. Ahí, en el fondo, lo que hay de fondo es una pelea entre Francia y Estados Unidos. Francia como la vieja potencia colonial y Estados Unidos que está intentando entrar y entonces pues cada uno apoya a unos determinados grupos, ¿no? Y eso, pues bueno, claro, genera pues un baño de sangre, ¿no? En el caso del Congo, ¿no? ¿Qué herramientas o qué, bueno, qué se puede hacer, qué pueden hacer, qué solución se puede dar para que las cicatrices, aquí es una metáfora, bueno, las cicatrices del continente africano se sanen o las heridas se cicatricen, en cierta medida, Sí. mejor dicho, para un progreso del propio continente, de los países que están en ese Sí. continente? No sé, ¿qué soluciones puedes, no sé, dar? Bueno, Sí. ¿qué ves ahí? Hombre, pues sí hay éxitos. Hay una parte de países africanos que funcionan hoy en día razonablemente bien. O sea, que justamente no se habla de ellos, afortunadamente, porque cuando de un país no se habla mucho es que no hay grandes Es problemas. bueno. Eso, lo de no tener noticias, lo que no hable, es como dice que los pueblos sin historia son los más felices, ¿no? Entonces, si estás todo el día en televisión, todo el día hablando de tu país, es que tu país va mal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay países que funcionan razonablemente bien, no sé, países como Senegal, bueno, también, ¿no? Tienen sus problemas económicos,
Pero bueno, digamos que el país funciona, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿no? Y hay muchos que están en esa situación de, bueno, de que más o menos pues los niños van al colegio, la gente va a su trabajo, o sea, con muchos problemas, pero más o menos se tira para adelante, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver pues con muchas cosas, por ejemplo, saber establecer un buen reparto de poder entre los distintos sectores de la población, entre distintos grupos étnicos, por ejemplo, ¿no? Que cada uno un poco reciba su parte, ¿no? Que haya unos ciertos equilibrios, que haya, pues bueno, una economía más integrada, ¿no? Porque un problema muchas veces que se da es que los países están económicamente desarticulados. Porque a lo mejor igual que hay poca articulación entre unos países y otros, como hemos dicho que hay poco comercio, pues también muchas veces pasa lo mismo a nivel interno. O sea, es que a nivel interno muchas veces hay poca articulación entre unas regiones y otras, y las brechas entre unas zonas y otras son espectaculares, ¿no? Porque hay zonas donde, bueno, hay una cierta prosperidad y hay zonas que a lo mejor donde no hay recursos y tal, y la gente es pobrísima y tiene que emigrar a otros sitios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida en que también hay unas políticas públicas que más o menos consiguen que haya unos ciertos equilibrios, ¿no? Un cierto buen gobierno, por decirlo así, pues bueno, pues ya se consigue algo, ¿no? Porque claro, soluciones mágicas no hay, ¿no? La solución mágica es un poco ir, tal y como yo lo veo, construyendo país. A Eh, lo mejor en- es muy complicado, evidentemente, porque es mucho trabajo de muchos años y muy lento, ¿no? Pero que es al final lo que va creando como una sociedad más cohesionada, de alguna manera, ¿no? en el caso, comentabas que Senegal está relativamente, se puede considerar más o menos, ¿no? Relativamente, sí. Yo te comentaba porque es verdad que ahora han salido informaciones, ¿no? Sí, Acerca de la inmigración y la gente se va de sus países porque está mal en sus países, obviamente. Nadie sí, hace esa locura por gusto. Entonces, hay mucha gente joven que se va, coge una patera y a sí, donde puede, ¿no? Jugándose la vida. En este caso, o sea, hay también un problema en Senegal, ¿no? Entiendo obviamente, que está obviamente. bien, está mejor que otros, pero sí que sigue habiendo un problema, ¿no? Me imagino de que Sí, oportunidades laborales. sí, lo que te digo es que también la inmigración también, si se logra manejar bien, pues es una herramienta excelente de desarrollo, ¿no? Como fue en el caso de España. Es decir, el desarrollo económico que se dio en España en los 60 es inimaginable sin la inmigración muy sacrificada de millones de españoles que se fueron a Alemania, a Suiza, a Francia, etcétera, ¿no? Entonces aquí es igual, muchas veces la remesa de los emigrantes, si se manejan bien, pues también es una forma de relanzar la economía. O sea, que es que depende, ¿no? O sea, pero bueno, si tú por lo menos, es lo que te digo, si tú emigras a Europa, pues bueno, te puede ir, hay gente que le va mal, pero hay otra gente que le va medio bien. Entonces, bueno, hay gente que consigue una cierta prosperidad, ¿no? Entonces, claro, ahí también hay una responsabilidad, digamos, aquí, ¿no? Si conseguimos que la población inmigrante, y sobre todo la población inmigrante africana, que está muchas veces fatal, ¿no? Que es un poco esa imagen es un poco tópica, pero que es verdad que en cualquier centro comercial hay un africano pidiendo, ¿no? Es un poco triste, pero es así. Porque claro, esa persona que podría estar haciendo algo más positivo para él mismo y para su familia, ¿no? Pues en cierta manera, o sea, tiene unas capacidades que están siendo desaprovechadas. Pues si eso mejora, pues bueno, pues al final todos ganamos, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido la inmigración puede ser algo muy positivo también, si se hace bien. Pues más cuestiones por mi parte. No sé si en el chat pueden hacer quieren hacer Hombre, alguna yo creo pregunta que es más. que solo hemos arañado lo que sería la superficie. Hay Sí, muchísimos hay muchos temas que temas. tratar, ¿no? Pero bueno, Sí, yo un poco sintetizando, pues eso. sí. Hay unas herencias que vienen de la época colonial, ¿no? Hay sobre todo lo que es el gran problema, que es el encajonamiento dentro del sistema del mercado internacional en la parte baja, como productores de materias primas o de productos de cultivos comerciales, ¿no? Que eso te dificulta muchísimo industrializarte, entonces tampoco puedes crear un Estado fuerte, no puedes crear una sociedad cohesionada, y entonces eso también pues favorece muchas veces la fragmentación, las guerras civiles, el terrorismo, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, y una situación que es con lo que tiene que ver el tema de esta noche, de neocolonialismo, ¿no? De dependencia en gran medida de las antiguas potencias coloniales que han continuado, y eso hay que decirlo así, con sus viejas prácticas rapaces, ¿no? Que incluso, bueno, podían haber optado por una política más,
un poco de ganamos todos, ¿no? Y no han optado por eso, han ido a lo fácil, ¿no? Han ido a lo fácil porque, bueno, evidentemente hay muchos lobbies, muchos grupos empresariales, ¿no? Que sacan muchísimo dinero, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, todos estos cambios geopolíticos que se están dando ahora, ¿no? Claro que eso realmente el cambio es espectacular, ¿no? Que es si pensamos como era el mundo hace 30 años, que era una hegemonía absoluta de Estados Unidos, una vez que acabó la Guerra Fría, pues ahora ya Estados Unidos no es tan fácil. O sea, le están creciendo los enanos por todas partes. Entonces, esto evidentemente pues crea muchos conflictos y crea muchas amenazas, pero evidentemente pues también abre nuevas posibilidades. Y sobre todo para los países débiles, como es el caso de los países africanos, les diversifica la oferta. Es que ahora ya pueden hacer acuerdos comerciales de inversiones con varios posibles socios, no solo con uno, y por lo tanto tienen mucho más margen de maniobra. En ese sentido, pues bueno, yo creo que esta nueva, por lo menos en ciernes, multipolaridad, pues también puede ser útil para los países africanos, que es un poco lo que estamos viendo con los BRICS, ¿no? Todos los países que han entrado ahora en los BRICS, y el papel que tiene Sudáfrica hace muchos años, ¿no? Etiopía, que ha entrado en los BRICS, etcétera. Bueno, pues todo eso abre unas posibilidades de lograr un mayor desarrollo, una mayor autonomía en la esfera internacional y en ese sentido ir superando la situación, digamos, neocolonial, ¿no? Porque no se va a superar simplemente porque le diga que el colonialismo está muy mal y es muy feo, ¿no? Sino que se supera en la medida en que se consiga uno fortalecerse, ¿no? En el caso de China. O sea, China, o sea, es espectacular, es que en 70 años, 80 años, ha pasado de ser un país que estaba, eso sí que era una situación neocolonial, la de China, era un país pobrísimo, fragmentado, etcétera. Pues bueno, eso ha sido hecho evidentemente por un gobierno dictatorial que tiene un palmarés terrorífico en términos de derechos humanos, pero el desarrollo ha sido, o sea, de China es espectacular, ¿no? O sea, es algo que ha mostrado cómo, bueno, pues si se hacen ciertas cosas bien, pues puedes escapar, ¿no? De esa situación de dependencia, ¿no? Claro, China es un país, es solo un país. Está todo unido, tiene una tradición evidentemente milenaria de Estado unificado, y evidentemente eso en África no se da. En África son un montón de países muy distintos, muy separados, ¿no? Con muy pocos vínculos entre ellos. Por lo cual, claro, evidentemente están en una situación de absoluta desventaja. Pero bueno, también tienen sus ventajas. Tienen una enorme cantidad de materias primas, ¿no? Tienen muchísima población. Ya tienen gente muy formada en África, cosa que hace 60 años no había. Y entonces, bueno, pues han tenido un desarrollo que por lo menos les dota de ciertas potencialidades que pueden ser aprovechadas, digamos un poco para escapar de esta especie, como podríamos decir, de bucle o de círculo vicioso, ¿no? Que como estás en una situación de dependencia no te desarrollas y como no te desarrollas no escapas de la Claro. dependencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, quizá después de muchos años, existe la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso en los años 60, los grandes héroes de las luchas por la independencia es algo con lo que soñaron, ¿no? Pero al final no le salió, evidentemente, no le salió muy poco, ¿no? Pero era un poco los ideales, ¿no? De todos los grandes padres de la independencia africana que, bueno, se vieron frustrados. Y entonces a lo mejor ahora, pues, puede haber, con todos estos cambios en el escenario internacional, pues hay como se dice, una ventana de oportunidad, ¿no? Ya veremos lo que pasa. Estaremos atentos y efectivamente hoy hemos el año del tema, pero es que claro, imagínate que nos metemos en profundidad en una cuestión concreta. Estaríamos aquí tres Sí, cuatro horas, lo sabes. sí, sí, Pero bueno, es una visión general y yo creo que ha quedado bastante bien. Sobre todo para entender los mecanismos, cómo funciona esto, que es una sí. de las cosas que nos interesaba, ¿no? De tal manera, ya nos volveremos a ver, no te preocupes. Juan Ignacio Castien, que es el director del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros en la Universidad Complutense de Madrid. Ujú. ¿Que estáis ahora aceptando alumnos, ahora cómo estáis en el Sí, máster? todavía, o sea, el que quiera inscribirse Pues ahí está. se puede inscribir. Bueno, tenemos bastantes alumnos, pero bueno, hay sitio, ¿eh? O sea, que Lleváis hay un porrón plaza. de años, ¿no? Lleváis muchos años, Bueno, ¿no? pasa es que empezó todo un poco casero, ¿no? Porque no era máster, al principio era diploma Ah, y era presencial. Luego ya, a partir de la pandemia, dimos el salto a ser máster y hacerlo, ahora se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Y bueno, pues la cosa pues, se ha ido consolidando. Y bueno, lo que sí hemos ido creciendo es, por ejemplo, que ahora tenemos casi cada año como más de 30 profesores pasan por ahí. qué bueno.
de 30 ponentes y ya tenemos, bueno, muchísimos materiales. Eso nos ha permitido crear también mucha red de muchos contactos entre profesores, entre antiguos alumnos, ¿no? Y esto, bueno, pues forma parte de un proyecto que es dentro de la Universidad Complutense, que es un acuerdo con lo que era la antigua Fundación Sur, que era Ajá. esta institución vinculada a los Padres Blancos, que era un centro de documentación estupendo, además de biblioteca, de investigación. Y entonces ha hecho un acuerdo con la Complutense, que se llama ahora CIDAF, o sea, Centro de Investigación y Documentación Africana. Y bueno, pues tenemos un convenio, estamos colaborando las dos instituciones. Ya vamos a tener enseguida una sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Bueno, pues estamos haciendo muchas cosas. Sin ir más lejos, dentro de 2 semanas tenemos unas jornadas de afrodescendencia, el día 30 de noviembre y el 1 de diciembre en la facultad. En, en ¿Vale? Que Som- en luego ya Somos, lo difundiremos. en Somosaguas es esto, ¿no? Sí, eso. Bueno, ya me ha llegado antes el tríptico, lo que pasa es que, bueno, todavía. Bueno, lo he mirado, estaba bien, pero todavía no lo hemos empezado a difundir. O sea que si no, ya lo empezamos a difundir estas 2 semanas para el que quiera acudir. Porque también se va a transmitir online. O sea, Ah, es mira. presencial, pero se puede. Va a circular en streaming y luego ya se quedará grabado. Bueno, bueno, pues genial. Pues nada más, seguimos en contacto, que vaya fenomenal. Oye, pues estupendo. Muchas gracias, como A siempre, ti. y un gusto de saludarte de nuevo. Buenas, Bueno, buenas noches, vale, cuídate. estupendo. Adiós. Adiós.